Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. La felicidad es el sentido como tú interpretas la realidad. Felicidad es el sentido o la manera como tú interpretas la realidad. Por lo cual lo contrario a felicidad, tristeza, es la manera como tú interpretas la realidad. Y puedes estar ahí cautivo de esa realidad, o puedes decidir hoy salir de esa realidad. Tenemos ese poder, ¿verdad? Ese es el poder. Entonces el punto no es qué está sucediendo afuera, sino cómo lo interpreto yo. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Sí? El problema no es el problema. Ricardo Arjona. Y en verdad el problema no es lo que tú estás viviendo allá, sino la manera como te armaste un rollo acá. Y eso impide que tú puedas solucionar o avanzar. Y científica, médicamente comprobado, 99% de enfermedades físicas y mentales vienen de la manera como interpretamos la vida. Porque al interpretar la vida, al interpretar la vida, todos de pensar, de conceptualizar, nace un sentir. Y el sentir ya es que la irrigación de sustancias químicas que nosotros mismos producimos, ¿en dónde? En el cerebro. Y esas sustancias, en una medida de diseño original para lo que fueron diseñadas, son buenas. Pero esas sustancias, en una medida contraria, es lo que verdaderamente nos mata. Entonces el ser humano, la humanidad está al 90% intoxicada de cortisol. Un abrebocas. Tenemos que ir profundizando mucho, dejar de culpar al diablo y a los seres humanos de lo que nosotros hemos hecho con nosotros mismos. Y antes de arrancar con lo que es, quiero decirte lo siguiente. Tu cerebro no hace diferencia entre lo real y lo imaginario. El cerebro no hace diferencia entre lo real y lo imaginario. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Jesús vino y dijo: adulterar es lo que el cerebro produce cuando un pene entra en una vagina. Porque un orgasmo, después de que un pene entra en una vagina, es la sobreproducción de dopamina, endorfina, ¿sí? Serotonina, oxitocina y todo aquello que hay en el cerebro, y eso es el orgasmo. Y dijo Jesús: no. Con que solo lo imagine, sin que lo haga, su cerebro ya lo produce. ¿Me hice entender? Entonces hay cosas que no hacemos, sino que solo imaginamos, pero el cerebro las toma como si lo estuviéramos haciendo, porque hace lo mismo como si lo estuviéramos haciendo. En pocas palabras, a ti te hirieron hace 20 años y eso llevó a que produjeras las sustancias que manifiestan el odio según los conceptos. Y eso intoxica. Y tú llevas 20 años ordenándole al cerebro que te siga intoxicando, siendo que eso ya pasó. Y no existe medicina humana que pueda regular eso, porque tú mismo estás produciendo eso. ¿Estamos acá? Y entonces ahí nacen
los cuadros específicos de un trastorno mental. De por sí todos los seres humanos tenemos un trastorno. El que lo niegue, sí, y pues muchos lo esconden llenando su cerebro de conceptos, de una ciencia, de un intelecto. Y después de que tú aprendas a hablar socioculturalmente como la sociedad pide, entonces tu trastorno simplemente se va a manifestar donde nadie está, porque usted en público va a ser el doctor. Pero allá en su casa y en la realidad, y cuando usted está solo, sí sabe que hay algo que adentro no funciona bien. Bienvenidos. El apóstol Pablo dijo que todos los que practicáramos obras de la carne, Gabriel, esta no te la pedí, pero si me colaboras con Gálatas 5 a partir del 16, obras de la carne, las debilidades sexuales, el odio, el resentimiento, los celos, las iras, las borracheras, bueno, todo lo que hacemos nosotros y que todos tenemos obras de la carne, dice que los que practican eso no entran al reino de Dios. Entonces, de choque, de entrada, nos dice, usted tiene que dejar de hacer algo que por naturaleza hace. Y si usted no deja de hacer eso que siempre ha hecho y que todos hacen y que algunos esconden, usted no va a entrar al reino de Dios. Eso produce un corto adentro. Eso produce un choque, porque esa persona que viene de consumir drogas, que viene de odiar, que viene de ser maltratada, que viene de ser violada, abusada, de que le fueron infiel, de que pasó todo lo que pasó, y vienen y le dicen, el que odia no entra al reino de los cielos. Pero yo, ¿cómo voy a evitar odiar a esa persona que me hizo tanto daño? Y cada vez que llegue, y si usted no deja de odiar, usted Dios no lo quiere, y Dios, es duro, es duro. Entonces apareció la figura, atentos, tengo que cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Esa es la figura, tengo que cambiar. Y ahí estuve buen tiempo, y trabájele y pégueme duro y deme golpes en el pecho. Por eso la enseñanza de hoy tiene como título, cambiar sin querer cambiar. ¿Por qué? Porque el problema, desde el trabajo que he hecho con mi vida, porque aquí el primero que ha reconocido y reconoce ante ustedes y ante todos que estoy en un proceso de volver de ser, soy yo. Si lo que yo estoy hablando es que todos sufrimos de un trastorno, algunos más intensivo, otros menos, mental, entonces aquí el primer trastornado mental soy yo. ¿Ok? Nos colocamos ahí. Aquí yo, por mi función o título de pastor, no quiere decir, no, el primero aquí, el primero que está en teoterapia soy yo. Yo estoy en terapia con usted. Yo necesito salir de muchas situaciones, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, conductas, comportamientos, hábitos que yo a conciencia sé que no deben ser. Algunos los he superado, con otros sigo trabajando, y hay otros donde ya yo dije, bueno, ¿y aquí cómo es? Y entendí, sí, lo que quiero compartirle hoy desde la palabra. Cambiar sin querer cambiar. Cambiar sin querer cambiar. Porque el tema de dejar las obras de la carne, a ver, ¿hay alguien aquí que en verdad ha luchado con algo específicamente que sabe que lo debe dejar? Sí, yo tengo que dejar eso. ¿Y alguien puede reconocer que no ha podido? Así es. Sí, pero no puedo. Y entonces si entras a un sistema religioso, ahí te matan, porque después de que ya le sacaron los 20 demonios que tenía y usted vuelve a lo mismo. Entonces viene un mensaje subliminal, ya usted está libre. Y cuando está usted solo dice, pero acá está. Aquí está eso de lo que me hicieron libre. Aquí está otra vez, estoy odiando otra vez. Y voltea, mire, y dice, entonces usted tiene que volver el domingo y ahí usted tiene que convertirse en ¿qué? En hipócrita. ¿Y cómo va la hermanita que dio testimonio que el pastor la liberó? Bien.
Y usted está vuelto nada. Usted está acabado. Y entre más se esconda y reprima eso, con el tiempo eso va ¿a qué? A explotar. Y como le pasó a una amiguita mía en el colegio, que mandó para donde tenía que mandar a la profesora. Yo no sabía. Ok. Entonces, cambiar sin querer cambiar. ¿Estamos? Nos sumergimos a ver qué hay hoy para recibir. Muy bien. A ver, póngale cuidado. Esté muy atento, por favor. Muy atento a esta parte. Hay realidades en todas las áreas de nuestro proyecto de vida. Hay realidades en nuestra área personal, en nuestra área académica, allá en el colegio, en la universidad, en mi hablar conmigo mismo, en lo laboral, en tu trabajo, tú tienes una realidad que enfrentar. En lo familiar enfrentamos otra realidad, en lo financiero, en lo social, aquí en lo eclesial, ¿sí? Y hay realidades que estando a veces a favor o en contra, nos han sumergido, cuidado con lo que le estoy diciendo, inconscientemente a poner nuestra atención en ellas. ¿Será que me ascienden? ¿Será que yo sí aprendo física cuántica? ¿Será que podré conseguir ese dinero? Y usted inconscientemente se mete ahí en esa realidad. ¿Será que mi marido sí me está siendo infiel? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que yo voy a salir de esta realidad en la que estoy? Y nos vamos, ¿qué? Metiendo ahí. ¿Estamos? Nos vamos metiendo ahí. ¿Será que yo tomé la decisión correcta? ¿Verdad? Y entonces, oye, a veces, sin darnos cuenta, llegamos a darle tanta importancia a estas situaciones que terminamos otorgándole un valor que no tienen ni merecen. ¿Me estoy haciendo entender? Se mete uno tanto ahí que sin darse cuenta eso se convierte para ti en algo muy, aunque sea adverso y contrario. Cuando usted piensa tanto en superar su debilidad, usted termina dándole a su debilidad un valor que no tiene ni merece. Pero ¿cuándo dejaré de fumar? Es que yo quiero dejar de fumar y el pastor me dice, la Biblia dice, y se mete allí y usted quiere dejar de fumar. Quiere. Y se metió en esa realidad, se metió en esa atmósfera. ¿Estamos, iglesia? Y entonces, al final, esa realidad se convierte en un muro invisible que nos impide avanzar y que nosotros mismos construimos. ¿Me hice entender? Porque este es el fundamento para que avancemos. Ok. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, comprendemos que esa realidad intangible, el pensar a toda hora en el problema, el pensar a toda hora en lo bueno, el pensar a toda hora en la deuda, el pensar a toda hora en si progreso académica, laboralmente, ¿sí? Cuando abrimos nuestros ojos espirituales, esa realidad intangible nos damos cuenta que es el lugar donde hemos estado viviendo por mucho tiempo. Es ahí donde tú estás. Porque tú puedes estar en tu trabajo cumpliendo una labor mecánica todo el día, escribiendo ahí en tu portátil o atendiendo al público o llenando informes o llevando una contabilidad, pero en realidad tu mente todo el día ha estado ahí diciendo, ¿será que mi marido está con la moza? Entonces tu cuerpo está aquí en la oficina, pero tú llevas años detrás de tu marido y la moza.
O te la voy a reducir. Estando hoy aquí, siendo las 9:58, en el lugar donde estés del planeta, tú no estás en el 20 de febrero de las 9:59 ya. Tú estás o en el pasado o en el futuro, dependiendo la realidad que estás enfrentando. Estás tan inconforme con tu hoy, porque es que es bien tremendo que tú te fuiste a vivir al futuro, siendo que son las 10 de la mañana de hoy. Le diste tanto valor a esa realidad que no te has dado cuenta que ni siquiera la quieres enfrentar. Porque lo que empezó a segregar tu cerebro sin que tú te hayas dado cuenta, te intoxicó a un punto que esa toxicidad anuló tu capacidad de comprender, de ver y de actuar. Es más, enfermó tu cuerpo. ¿Sí? Y trastornó tu manera de pensar. Por eso un esposo que de una u otra manera ha maltratado a su esposa, después de mucho tiempo, salen palabras que son reales. Usted se volvió loca, mija. El hombre no la volvió loca. Ella no tenía que llegar ahí. Ella decidió interpretar esa realidad ahí, e independiente de que el hombre estuviera con la amante o haciendo lo que estaba haciendo, lo que estaba sucediendo dentro de usted fue lo que lo intoxicó. Al punto de que uno no puede darse cuenta y termina culpando de buena manera al diablo y de mala manera al que en realidad ha sido parte de esa realidad. ¿Me hice entender? ¿Estamos conectados? Ok. Lucas 12:34. Vamos a verlo bíblicamente. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de que porque donde esté vuestro tesoro, esa te la pedí en Dios habla hoy, por favor. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. ¿Dónde está usted? En eso donde usted le ha dado valor. ¿Qué es valor? Riqueza. Oye. Entonces, ¿la riqueza para alguien será el odio con el que rechaza a alguien? Sí. No. ¿Te la pasas pensando en eso? Entonces, riqueza para alguien viene siendo aquello en lo que usted invierte su mayor grado de ¿qué? De atención. Ahora, cuando usted decide salir de ahí, de esa realidad, ahí empieza a conocer su verdadero ser. Entonces, lo primero que usted necesita es contestarse la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás? Qué bueno, ya lo podemos saber. ¿Dónde estás? ¿Quieres saber en verdad dónde estás? En donde tú más piensas, sientes, deseas y anhelas. Y puede ser bueno o malo. Bueno o malo. Entonces tú ya sabes dónde estás. Pero aquí no quiero que nos ubiquemos si en bueno o malo, porque ¿qué tiene de malo en que usted a toda hora piense que quiere ser un gran profesional? Y has invertido toda tu vida allí en la carrera, ya ni comes ni nada porque necesitas sacar el 5 en tu carrera, o quieres ser un gran empleado en tu empresa, o quieres ser lo que tú quieres ser. Tú estás en eso, en lo que inviertes apasionadamente o como quieras darle el título, tu vida. Ahí estás tú. Ese es el lugar verdadero donde usted está. Porque usted no es solo el cuerpo. Y definitivamente lo que más mata al ser humano es que tu cuerpo está en un lugar, tu cuerpo, y tú estés en otra realidad.
por lo regular es pasado o futuro. Bien, ok, entonces aquí, sí, sucede que cuando decidimos salir de ahí, empiezo a conocerme a mí mismo. Mira Romanos 7:15. Romanos 7:15. ¿A qué le das tanto valor? Dice el apóstol Pablo. Léalo conmigo, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo. En ese momento el apóstol Pablo estaba intoxicado. Porque fue sincero. Cuando uno se autointoxica por segregar sustancias neurotransmisoras inconscientemente, lo primero que pierde es la capacidad de entender y comprender. Se merma esa capacidad dentro del cerebro. Dice, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Pablo nos enseña el gran misterio de nuestro ser interior. Pablo nos enseña el gran misterio del cerebro humano. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Tal parece que Pablo quería hacer algo y no lo hacía, y lo que no quería hacer terminaba haciéndolo. Y eso nos pasa a todos. No quiero fumar y terminas fumando. No quiero comer y terminas comiendo más. Quiero amar y terminas odiando. Quiero odiar ya a esta persona y terminas amándola más. Quiero irme y antes te atas más a eso. Y ahí no está metido ni el diablo ni los demás. Es usted. Un desconocimiento total de quién es usted. Y si vienes a un lugar religioso, pues te ponen a pelear con el diablo y te ponen a todo. Y bueno, ahí te puedes quedar mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Volvamos a Lucas 12:34. ¿Por qué si no quiero fumar termino fumando? Si no quiero comer termino comiendo más. Si quiero amar termino odiando. Y si quiero odiar termino amando. ¿Por qué? Cuando Pablo habla de lo que quiere hacer, Pablo dice, lo que quiero hacer es lo que no hago. Habla de lo que para él es importante, valioso, riqueza. Habla del tesoro. Porque sin darnos cuenta, se nos vuelve la prioridad de nuestras vidas. Oye, ¿y qué hay de malo en el concepto social que tú quieras dejar de practicar esa conducta? ¿Eso no es bueno? No es bueno que el alcohólico empiece a toda hora, no más trago, mi amor, ayúdame, llévame al psicólogo, que me inyecten lo que sea. Oh, perdón, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Por eso el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ocultas. Te voy a enseñar algo oculto. Porque tú has querido salir de ahí a tu manera. Y según el concepto, eso está ¿qué? Bien. Pero sigues ahí. Tú sigues ahí. ¿Sí? Yo les comentaba hace 8 días o hace 15 días que estoy a punto de empezar a hacer realidad lo que en verdad es mi sueño. Mi sueño no era ser pastor. Ese man fue el que me metió aquí. Por eso a mí no me preocupa comportarme como nadie. Él fue y él responderá cómo va a ser este pastorado. Sobre todo con lo que me está dando. Pero después de haber andado en las calles y haber cargado un costal a mis espaldas, mi sueño sí es verdaderamente hacer algo por ellos que siguen ahí. Ese sí es mi sueño. Pero yo llevo muchos años que mis conductas de consumo cambiaron. ¿Y a dónde voy? ¿Para dónde miro? Fundaciones las que sean.
procesos los que sean, terapias las que sean, yo, por realidad y por experiencia, sé que no es por ahí. Sé que lo peor que se puede hacer con un joven o con un ser humano que está consumiendo sustancias psicoactivas es encerrarlo en un lugar. Es lo peor. Porque el encerramiento produce, ¿qué produce el encerramiento? Represión. Lo reprime. Y por reprimirse, durante un tiempo no va a consumir. Pero cuando vuelve a enfrentar la realidad, tarde que temprano consume. Porque no ha hecho un verdadero trabajo de ¿qué? De saber que. Entonces, cuando llega uno a sentarse a su primer círculo terapéutico es, reconozca que la droga es mala y que el diablo lo gobernó y quedó. Y pues en verdad uno cansado de andar por las calles, de haber acabado con la familia y con todo, pues uno hace lo que le digan. O como se trabajaba en lo psicoterapéutico, muchos lo hacen por volver a ganarse las llaves de la casa. ¿Por qué debe dejar las drogas? Por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos. Poquitos decían, ¿por mí? Porque cuando tú cambias es por otros, tú nunca cambiaste. Pero cuando tú decides que algo pase en tu vida por ti, lo vas a hacer. Si lo que quieres hacer es por otros, yo ahorita ya, ¿por qué quiero hacer algo por otros? Porque se hizo en mí. Yo no voy a ir a experimentar con otros. Cuando actúo como actúo aquí, sobre todo ahora, conscientemente, yo no lo hago para experimentar. Gracias a Dios ahora soy consciente del trabajo que estoy haciendo en usted. Por eso no me comporto como según el medio social dice. Porque ya he podido ver algo que no veía y que sé que es por ahí y que veo que nadie lo ve y todos siguen para allá. ¡Sí! No. Y que uno le dice, es por allá. Dice, ¿por dónde, su merced? Ahí no hay nada. Cuando yo le digo cambiar sin querer cambiar, cuando yo le digo cambia sin querer cambiar, y usted me dice, gracias John. ¿Usted qué me dice? Ahí no hay nada. ¿Cómo así que no quiera cambiar si yo necesito cambiar? Aplícalo para la persona que la molesta. Usted siempre ha querido que esa persona cambie. Qué tremendo es que usted llegue hoy o el día que deba llegar y le digas, no cambies. Primero va a explotarse tu cerebro y el cerebro del otro también. Que no cambies, sí, no cambies. Va a ver que lo primero que quiere decir, pero si necesito cambiar, hágale. No cambies. Yo hoy te digo de frente, no quieras cambiar. No quieras cambiar. Porque Pablo dice ahí que lo que usted quiere es lo que no hace. Y lo que usted no quiere es lo que hace. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que lo que no quiero es lo que hago. Cuidado, porque yo no estoy hablando aquí del consciente racional sociocultural. Yo quería ser profesional y lo soy. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de lo que en verdad da vida y mata, lo esencial del ser humano. ¿Me hago entender? Todo lo que usted se proponga lo logra. Ve, ¿quién puede alzar la mano y decir lo que me propuse lo logré? ¿Quién? Todos. Pero también, ¿quién puede alzar la mano y decir lo que en verdad debería hacer y quería hacer? No lo he hecho. ¿Ok? Ahí está. De eso estoy hablando yo. De eso estoy hablando yo en el nombre de Jesucristo. Es de eso. No de lo cotidiano, no de las añadiduras. Te estoy hablando del reino. No de las añadiduras, te estoy hablando del reino. Cambiar sin querer cambiar.
Entonces el apóstol Pablo reconoce que el lugar donde él ha estado y está tiene que ver con eso a lo que le dio tanta importancia. ¿Sí? Eso puede ser bueno o malo. El apóstol Pablo habla de esa realidad donde él ha puesto un alto grado de interés. Por favor, haga este ejercicio. ¿Cuál es la realidad en la cual usted en este momento ha puesto el más alto grado de interés? Y se vale que usted diga Jesús, la palabra, orar, el estudio, lo que sea. Aquí vale todo. ¿Cuál es la realidad en la que su interés ha puesto un mayor grado de valor? ¿Cuál es? No sé, ¿cuál es? A ver, ¿quién? Nubia, el trabajo. Marta, la comida. ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien puede decir que cambie mi hijo. Mi hijo va mal, se va a destruir. Ok, tienes toda la razón. Tu marido, ya te doy la palabra para que nos digas. Que cambie mi esposo. Esa moza le está robando la platica, le hizo brujería. ¿Tienes razón o no? Pero date cuenta que eso, en lo que has puesto el interés, la riqueza y el valor, ahí estás tú. ¿A qué le has dado tanto interés? Consumes. No, no las quiera dejar. Para que las deje. Porque ahorita estás en un servicio, en la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está dentro de usted. Y entonces tú en este momento quieres cambiar. Pero cuando tú sales de aquí y estás allá, tu ser, que no es tu verdadero ser, sino donde estás tú, ¿para dónde se mueve? ¿Para dónde se mueve? Para experimentar, más que las drogas, lo que el cerebro irriga cuando yo me meto un pipazo. Un soplón de bazuco es un orgasmo sexual 1000 veces. Usted coge el bazuco y hace Claro, ¿qué te dice el cuerpo? Si has estado toda la semana estresado, en la casa te molestan y tienes problemas, y de un momento a otro solo con hacer se te cambia la atmósfera y todo, y el cuerpo y todo dicen bacano. Entonces ahí te volviste en tu cuerpo adicto a experimentar dopamina, endorfina, serotonina, adrenalina y todas las sinas que tenemos aquí, pero en niveles muy altos. Ok, Samuel David, jóvenes, nuestra juventud ha perdido poco a poco la realidad de estar en los sentidos. Cuidado, mírame acá, en los sentidos. Y cambiaron los sentidos por las sensaciones. Hoy, mírame acá, motivar a un adolescente es más difícil que hace 30 años, porque los adolescentes se autorregularon para sensaciones altas. Entonces, si yo le digo mañana, Sammy, ven, quiero mostrarte el éxtasis de la vida. Vamos a contemplar el atardecer. El atardecer. Camine a ver, y se sienta uno y ahí está. ¿Qué? Para mí el atardecer, para ellos,
¿Me estoy haciendo entender? Ok, entonces, eso es lo que le hemos dado tanto valor y tanta riqueza. Ahí es donde nosotros estamos. Ahí es donde nosotros estamos. Bajo ese orden de ideas, no es saludable que usted, que sabe que debe salir de esa conducta y de ese hábito, lo haga dándole tanta importancia. Entonces lo resumo con esta frase, Brandon: no es ignorarlo, pero no le des tanta importancia. No lo ignores, pero no le des esa importancia que le has dado. Ahí está la puerta. No lo ignores. Pero ¿por qué le diste, hoy aplica para algunos, le diste tu vida a eso? Le diste tu vida a esa realidad. Entonces, no era ignorarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejercicio del limón? Recuérdenlo ahí. Entonces, a ver, esa realidad donde tú estás, porque le has dado un alto grado de interés, para un hombre que es cautivo de un sistema, ¿sí? El hacer va más allá del querer. El hacer va más allá del querer. Para alguien que no ha despertado, el hacer va más allá del querer. ¿Por qué? Porque usted quiere, pero no lo hace. El hacer va más allá del querer. Usted quiere, pero no lo hace. Filipenses, ahora vas a entender esto tan lindo. 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así, Él, como Él, por su buena voluntad. Entonces, si así son las cosas, es necesario que sea Dios quien provoque en ti el quiero salir de aquí. Y si fue Dios y es Dios quien te da el querer, ahí sí tú lo haces. Y entonces aquí fue donde se metió la cosa. A ver, ¿quién no desea que sea Dios quien le dé el querer? ¿Quién lo desea? Hágame un favor, saque una ofrenda que le duela y me la deja ahí. Y se va a dar cuenta que Dios le da el querer. Ahí está el ejemplo para todo. Pero cuidado, yo no me estoy burlando sarcásticamente de los ladrones con título de pastor. Yo te estoy diciendo que nosotros somos los que nos hemos robado. Porque es tanta la pasión de eso a lo que le dimos ese interés, que uno mismo empieza a imaginarse cómo salir de ahí. Uno mismo se automedica, se autorreceta, hasta que llega al punto que debe llegar. Tanto que termina dándole toda la platica a otro. Tanto que llega a permitir, ¿qué cosas? O un enfermo de cáncer no llegó a tomar sangre de chulo para sanarse. ¿A dónde hemos llegado para salir de una realidad en la que nosotros nos metimos? ¿Cuántas esposas, por salir de la realidad que está viviendo en su hogar, terminaron aceptándole la moza hasta en la misma habitación? Bueno, mijo, tráigala. Pero que todo el mundo se siga dando cuenta que yo soy su esposo. ¿Cuántas realidades? No quiero poner ejemplos porque nos podemos ir por donde no es. ¿Cómo estás en este momento? Y date cuenta que lo que nos ha parecido bueno para salir de ahí se ha convertido en lo que es. Somos nuestro más grande enemigo de nosotros mismos. Tú eres el único verdadero enemigo de ti mismo. Y esto lo vamos a ir profundizando poco a poco.
Hoy solo te suelto ahí lo básico, pero vamos a ir avanzando en realidad para que nos demos cuenta que nunca fue el demonio y que nunca fue la persona que estuvo ahí, sino que la consecuencia real de que tú estés como estés, enfermo, trastornado mental y enfermo físico, ha dependido solo de ti. Y eso no quita que la realidad fue muy adversa y dura. Muy adversa y dura. Te lo resumo de qué manera. En Camboya, una niña en un proceso, después te cuento el trasfondo para venderte lo que quiero darte. Venderte es que quedes cautivo a querer descubrir por ti mismo cómo salir de ahí. Una niña de 15 años es violada por 20 hombres a la vez en Camboya. Y médicamente, psiquiátricamente le hacen un examen. Y el área que produce vida y salud tenía en ella ya 80 años de edad. Diagnóstico: esa niña, máximo 2-3 años, o se suicida o su cuerpo iba a empezar a autoproducir, porque ya lo estaba haciendo, una enfermedad que no existe medicina que la cure, con 15 años. Ahora sí entendemos lo que está pasando con la juventud de hoy. ¿Me haces un favor? ¿Me alcanzas un vaso con agua? ¿Yo? Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? Perezoso, a mí sí me tocaba, a mí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y a mí qué me importa? Perdón, es que esa debe ser la respuesta. ¿Y a mí qué me incumbe, mamá, papá, que a usted lo agarraron a palo para alcanzar un vaso con agua? No quiero ir. El punto no era ir o no ir. El punto es, ¿qué te motiva a hacerlo o a no hacerlo? Y tú tienes el poder de eso. Ok, ahí apareció la religión y te dijo: espera en Dios. ¿Qué pasó, Ana María? ¿Qué? Ok. Hey, espera en Dios. Hay que esperar en Dios. Te voy a poner un ejemplo para que sepas qué es esperar en Dios. Esperar en Dios no es algo utópico, no es algo esotérico, no es algo allá lejos, no. Esperar en Dios es saber que tú, como campesino, sembraste una semilla de papayas y que regándola, abonándola y en el tiempo indicado va a tener papayas. El religioso es el que nunca ha sembrado nada y espera el milagro de la papaya. ¿Me hice entender? Entonces, alguien que no actúa dentro de la sabiduría y el conocimiento de Dios, por esperar un milagro de Dios, se convierte en un mediocre. Pero si tienes salud, ve y trabaja y pagas tus deudas, Dios abrirá la puerta financiera. Oye, pero te sigues endeudando. Dios. Muy bien, avancemos. Entonces, aquí el punto es, ¿por qué si quiero no hago? ¿Por qué si quiero no lo hago? ¿Y por qué si no quiero sí lo hago? Y esa es la parte donde hemos culpado ¿a quién? ¿Usted a quién culpa? Yo sé que aquí en el proceso que llevamos ya decimos, no soy yo, pastor. Okay. Pero en realidad, ¿hacia dónde enfoca la responsabilidad de lo que usted quiere hacer no lo hace y que lo que no quiere hacer es lo que hace? Entonces, actitudes de otros, un autoaprendizaje, muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo así actitudes de otros? Culpa a los demás. Esa es la más fácil, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a volver a hacer el ejercicio, pero por favor hágalo. Yo sé que lo hicimos hace tiempo, pero hágalo porque quiero mostrarle el poder tan grande que hay en usted, ¿ok? Siéntese bien, suelte lo que tiene en sus manos. Siéntese bien. Bien, usted está bien sentado, ¿no? Yo digo ponga los pies en el piso para que esté cómodo, pero si quiere tener una pata encima de la cabeza, hágalo, tranquilo. No hay problema, ¿ok? Listo, cierre sus ojos.
Y el ejercicio que le voy a pedir que haga, hágalo a conciencia, ¿sí? Hágalo a conciencia. Hágame un favor y empiece y coja un limón verde, bien verde. Imagínelo. Imagínese un limón verde, imagínelo bien. Está ahí al frente. Por favor, cójalo. Coja ese limón verde, cójalo, hágame el favor, cójalo. Tome el cuchillo que está al lado ahí del limón. Hágalo, por favor, hágalo. Tome el cuchillo y parta ese limón por la mitad. Es grande, hágalo. Tiene que cerrar los ojos para que pueda hacer el ejercicio. Para que lo pueda hacer bien. Si lo puede hacer con los ojos abiertos, hágale con los ojos abiertos. Parta el limón. Ok. Coja la mitad de un limón. Está muy jugoso, no tiene pepas. Cójala, por favor. Y exprímalo completo en su boca. Hágalo. Exprima ese limón, exprímalo. Exprima el limón, exprímalo. Verde, exprímalo. Exprímalo más. Con la mano, exprímalo más. Ese jugo. Abra sus ojos. ¿Cuántos salivaron? Usted tiene un limón. Su cerebro no hace diferencia entre lo real y lo imaginario. Su cerebro no diferencia lo real de lo imaginario. En pocas palabras, yo lo digo de otra manera. El cerebro no tiene sentido del humor. Porque nosotros queremos coger todo como un chiste. ¿Estamos? ¿Cuántos salivaron? Porque para su cerebro eso estaba sucediendo. ¿Ok? Se la voy a traer bíblicamente. Jesús dijo, para adulterar, ya no es necesario que el orgasmo se produzca porque un pene entró en una vagina. Entonces Jesús estaba diciendo, adulterio es que usted produzca orgasmos fuera de su matrimonio, allá. Él dijo, no tienes que ni tocar a una mujer. Si tú te lo imaginas, al igual que el limón, tu cerebro va a segregar todo lo mismo como si estuviera el pene con la vagina. Y dijo el Señor, no lo hiciste físicamente, pero sí sucedió en ti. ¿Qué es odiar? Odiar es pensar y sentir frente a la realidad que me enfrenta. Y usted aquí adentro dice, ¿qué es el odio? Segregación de sustancias. Venga acá. ¿Qué es el miedo? Segregación de sustancias. ¿Estamos aquí? Entonces escúcheme aquí, son conexiones neurotransmisoras. ¿Conexiones qué? Ok, entonces, cuando usted voltea a mirar a esa persona que según usted le produce miedo, le produce odio, o le produce alegría, o le produce placer, o le produce amor, o le produce lo que le produce, ¿es esa persona la que se lo produce? No, esa persona es la que activa. ¿Y tu cerebro qué hace? Pero ¿por qué el cerebro la segrega? Porque tú inconscientemente has enviado una orden. Entonces, la unión de un pensamiento con un sentimiento, se une un pensamiento. Me nombró la madre. Y esto está cargado de cortisol, adrenalina y endorfina. Y cuando se unen, si hay una alta dosis de cortisol, ¿usted qué hace? Inconscientemente. Conectados acá. ¿Estamos ahí? Entonces, hay conexiones neurotransmisoras que ya están determinadas
para segregar sustancias, pero ellas necesitan una ¿qué? Una orden. Y esa orden en una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha despertado, que no se conoce a sí mismo, esa orden es inconsciente. Por eso yo a veces me burlo, pues sí, uy, esa persona me irradió, te irradió tan espiritual, ¿no? Eso está en ti. Que esa persona te despertó y de pronto tenga lo mismo que tú, igual todos lo tenemos. Pero entonces aquí el que tiene dones y es espiritual es el que, yo no sé por qué yo siento lo que otros tienen, porque usted también lo tiene, su merced. Siento que esa persona es hipócrita, igual de hipócrita usted, porque si no, ¿de dónde sacó el concepto hipócrita? Siento que esa persona es lo que usted es. Entonces deje de sentir tanto, dígale al que tiene al lado, bájale. Estamos, cuidado, no se vaya a perder la enseñanza de siendo libres de la intoxicación. ¿Cómo ser libre de la toxicidad? ¿Cómo ser libre de la toxicidad? Quiero decirle que verdaderamente un alto porcentaje de tu enfermedad física o mental, tú misma la has producido por no haber entendido tu cerebro, no haber gestionado tus sentidos y emociones, y por eso te has estancado en el proceso regular de seguir adelante. Muchas veces los fármacos que un médico formula ayudan durante un tiempo para que eso vuelva a funcionar, pero no te puedes quedar en los fármacos para siempre. ¿Me hice entender? Porque fuimos diseñados para nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si quiero hacerlo no puedo hacerlo? Se lo voy a concluir aquí. Porque en el cerebro humano es donde se controla, se maneja, se gobierna todo el ser. Allí ya existe un sendero predeterminado, lo que le estaba diciendo, marcado. Ya está esa conexión preestablecida por la enseñanza con la que nacimos y con la enseñanza que construimos en ignorancia espiritual. Porque todo fue desde lo que vi, oí y olí. Y recuerdo que cuando entré por primera vez a un culto evangélico, el evangelista invitado se paró al frente y oró y hizo y yo volteé a mirar y todo el mundo se fue para atrás y las sillas y un disparate. Y pues dentro de mi construcción sociocultural y mis vacíos y mi identidad de liderazgo, lo único que dijo mi cerebro, usted tiene que ser igual y mejor. Y yo, pues si este man tumbó 20, yo voy a tumbar 200. Y a partir de ahí me ocupé de saber cómo era que ese man había tumbado a todos esos manes. Deje así. Entonces, gran parte de lo que tú quieres hacer es porque entró por tus sentidos. Pero muy posiblemente, si tú no estás consciente, lo que tú quieres ser es un acto reflejo de lo que viste en otros y tú interpretaste como éxito, felicidad, riqueza. Oh, el mundo en mis manos. ¿Y por qué la persona se frustra? Porque termina haciendo lo que le toca. O termina haciendo lo que él pensaba que era y se destruyó a sí mismo. Entonces, bajo ese orden de ideas, familia, venga aquí. Esto que está aquí ya, este sendero que está gobernado, ¿sí?, por nuestro hombre interior, que son conductas, hábitos, emociones, sentimientos, conceptos, etcétera, que han sido transmitidos y adquiridos por más que lo intentemos dejar, volvemos a la misma realidad. ¿Cuál será la solución? Si yo te he dicho cambiar
sin querer cambiar. Entonces, para que cerremos esta primera parte, quiero decirte que eso que tanto quieres hacer, si no lo haces a conciencia, es lo que nunca vas a hacer. Por eso lo que no quieres hacer, por lo que no eres un hombre nuevo ni consciente, es lo que terminas haciendo. Y puede ser cíclico. Lo dejas de hacer por un tiempo, pero vuelve ahí, y vuelve ahí, y vuelve ahí. Bajo la constante de que hay cosas que nunca se irán de nosotros. Pero el hecho de que no se vayan nunca de nosotros no quiere decir que sigan gobernando nuestro ser. Cuando tú te haces consciente, el deseo de hacerlo va a estar ahí. Y aunque lo hagas, ya aquí lo que tú irrigas no te enferma ni te contamina. ¿Por qué? ¿Quiere verlo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces tú ya entraste en un proceso de tomar conciencia. Ya hay una autoaceptación. Diga conmigo, aceptarme a mí misma. Dígalo. Diga, aceptar que bien o mal, póngale el título que quiera, he sido un fracasado, una fracasada. ¿Por qué no lo aceptas? Fracasaste en tu matrimonio. Fracasaste en la educación con tus hijos. Fracasaste en el estudio, fracasaste en cuántas cosas. Le entregaste las llaves de tu vida al que no era, pudo haber sido a 20. Y estás frustrado, frustrada ahí. Estás estancado ahí porque hay un enredo aquí donde tú dices, pero ¿qué pasó? Yo no esperaba esto. Lo que yo vi por televisión y en cine y lo que me decía mi papá y mi mamá era lo contrario. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Entonces cuando tú empiezas tu proceso, el Espíritu Santo lo primero que hace es llevarte ¿a qué? A una autoaceptación, a aceptarte, a amarte tal y como eres. Sin que cambies nada. Las estás cogiendo. Ya no es querer salir de ahí. Pues bueno, si soy un marihuanero, que sea un marihuanero bacano. Alcohólico, prostituta, ladrón. Claro que esto, para muchos, porque si yo veo una cárcel y voy donde un violador me dice, me encanta violar. Él está aceptando eso. Va más allá de disfrutar algo que a ti te mata. Ok. El violador, el asesino, el ladrón, ¿por qué ellos terminan disfrutando y repitiendo esas autoconductas? Porque cuando las hacen, dentro de su cerebro se irradian las sustancias que nos hacen experimentar vida. El consumo de sustancias no se da cuando usted la consume. El adulterio no se da cuando usted consuma el acto. Eso viene de atrás. Hoy yo recuerdo que cuando yo me iba a consumir eso, está todavía en la casa y el corazón. Entonces empezaba a bombear más sangre. Y esto aquí, rápido. Y me subí a la buceta para irme para la olla y había trancón. ¡Señor, dele! ¿Cómo te vas a, hijo de madre, carro adelante? Y todo el mundo, ¿será que va para el hospital? ¿Se le murió alguien? No. Mi hombre interior quería experimentar eso. Y hay cosas que usted inconscientemente quiere experimentar, aún en su diario vivir, dentro de la cocina, dentro de su hogar, dentro de su realidad. Y ahí es donde nace ansiedad. Que algo que no ha pasado pase. O depresión. Que algo que ya pasó te angustie. ¿Por qué lo hice? Entonces, el por qué lo hice, ¿qué significa? Tú fuiste infiel ante una persona que siempre fue fiel.
Y una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Remordimiento es el negar todo lo que segregaste. Lo vas a volver a segregar. Y el segregar todo eso, dentro de ese momento, óyeme acá, no te hace daño porque era algo real. Pero tú llevas 3 años segregando lo mismo que segregaste cuando eso sucedió. Llevas 3 años intoxicándote. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me hice entender? ¿Por qué lo hice? Depresión. Entonces, esa segregación excesiva de cortisol intoxica tu mente, enferma tu cuerpo y llega a un punto tan excesivo que te lleva a ¿qué? El cortisol viene al hipotálamo y pierdes la capacidad de motivarte. Ya nada te motiva. Yo la embarré. Pero si fue hace 5 años, la embarré. ¿Qué pasó? El hipotálamo ya quedó anulado. Anulado. Y ya no te motiva nada. Ya no tienes deseos de nada. Ya no tienes ánimo de nada. Estás intoxicado. No es ningún demonio que te haya poseído. Entonces, para que podamos pasar a lo espiritual, primero tenemos que ordenar lo natural. Lo natural. Perdón, estamos en el siglo XXI y el conocimiento y la ciencia y la revelación que el Señor nos está dando es para que ya no nos engañemos más y no nos dejemos engañar de nadie. Al igual nos estamos autoengañando. Nos estamos autoengañando. ¿Sí? Entonces, dice ahí, versículo 1, ahora pues usted ya hizo el ejercicio de autoaceptación, ya sabe que lo que está experimentando adentro fue usted el que lo segregó. Eso que usted está experimentando, ¿quién lo segregó? Pero ya no sé de más palo que sus errores, que si usted fue una porquería, que la iniquidad, que lo hicimos. Diga, lo hice. Diga, lo viví. O como al lenguaje de los muchachos, la reembarré. Ok, las veces que sea. Está aquí la iglesia. Las veces que sea, la reembarraste. Pero ya entraste en el proceso de aceptación, de amarte, de aceptar. Entonces dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Ninguna qué? ¿Qué es condenación? Ya, aún aunque pensases eso, cuidado, o lo hicieses, ya no te encierras. Es parte de un camino. Wow, esto es tremendo. Ahí es donde nace el proceso de liberación en consumo de sustancias psicoactivas que el Señor me ha regalado. Cuando pueda adquirir la montaña que debo adquirir por allá en un lugar cálido, porque tiene que ser un lugar donde no haya ningún religioso, sapo ni chismoso alrededor. Porque lo primero que necesita alguien para dejar de fumar marihuana o bazuco es fumarse la conciencia. Porque se la ha fumado es inconsciente. Y después de llevarlo a un proceso de interiorización, de reconocimiento, de identificación, sentarlo en una mesa y lleva como un mes, mes y medio, y decirle, parce, aquí está la bicha y aquí está la pipa. Hacele. ¿Se hace popó ahí? Hacele. Te reprendo, demonio. Ahí le va a quedar. Y esa mesa tiene el nombre de esa persona. Y va a seguir su proceso. No quiere, no. Ahí queda, Vamos a terapia. Vete para las caballerizas, coge al caballo blanco, ese va a ser tu terapeuta hoy, y dale una vuelta a toda la montaña montando a caballo. Después pasás y terminás la noche en la piscina aquí de la fundación. Bueno, ok.
Estoy seguro que cuando no haya nadie, ni nada, ni nada, ni nada, ni nadie, ni nada, ni nada, ni nada, Él se va a sentar y se va a conocer. Y a conciencia, no por estar encerrado, ni por miedo al diablo, ni por miedo a Dios, ni por miedo a nadie. Él va a decir: y ahí tendré yo otro operador de comunidad terapéutica que va a ayudar a que otros salgan de ahí. No es reprimir, es acompañar a una persona que tome conciencia. Acompañar a una persona que ¿qué? Y de buena manera una esposa y una madre, ¿qué es lo que quieren con el hijo? Cambie, mijito, por su bien. No lo haga por nosotros. Cambie, mijito. Mire usted tan lindo cuando no consume esa vaina. Mire que... Y eso es una cantidad de mensajes subliminales que lo que hace con la persona es llevarlo a producir cortisol. ¿De qué manera? El mismo decirse: soy una porquería, no sirvo para nada, ¿no? Cuando... Dale. Al alcohólico, toma ahorita. No, es que yo no tomo whisky, entonces tráiganle tequila. Ustedes dicen: se volvió loco. Sí, para allá voy. Esa es la fundación. Llegó el diseño, está completo ya, está completo. Y al lado va a estar un equipo fuerte de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, médicos, trabajadores sociales, nutricionistas, y va a estar usted ahí. Yo no me voy de este planeta sin haber hecho eso. Se lo aseguro. No me voy. Ay, pastor, pero si ni siquiera estamos mirando a ver cómo pagamos el arriendo de este mes. Y ni siquiera voy a poner mi atención en eso, ni en eso, ni en eso. ¿En qué pongo mi atención? Son las 10:50 y estoy compartiendo con usted. Son las 10:50 y estoy ¿qué? Compartiendo con usted, no más. No me debe ocupar nada más. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy esperando que el estar aquí le arregle el problema donde usted siempre ha estado? No, más bien sea consciente de dónde está, dónde se quiso meter, y para que lo primero que usted necesita no es que cambie el hijo ni nadie, no. Usted necesita salir de ahí. ¿Por qué? Porque ni va a entrar ni va a dejar entrar. Porque esa persona que usted quiere que cambie desde su buena voluntad, esa persona tampoco ha entrado. ¿A dónde? A donde usted tampoco ha querido entrar. ¿Me estoy haciendo entender? Primero debe entrar usted. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Uy, aquí ya lo explota uno. No, yo sigo en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué puedo comprender? Estar en Cristo Jesús es recorrer el nuevo sendero que está en mi interior cerebro. ¿Qué quiero decir? Que mientras ese sendero está hecho adentro, muy posiblemente afuera, mecánicamente la mano y el cuerpo quiere y sigue haciendo lo mismo. La religión, ¿qué quiere? Que aunque no pase nada adentro, usted afuera esté bien. Le voy a poner el ejemplo. Una persona homosexual. Un homosexual. El homosexual, le llamamos que tiene la mano así. ¿Por qué tiene la mano así? Porque ha habido una transmisión hereditaria y adquirida y construida dentro de su cerebro, donde para él es natural el hombre tener un enamoramiento, una relación y una genitalidad con otro hombre. Y eso lo lleva a actuar similar a una mujer. Cuando por X o Y razón, cuando por tomar conciencia hay un reconocimiento de identidad y de personalidad, aquí en el cerebro hay un cambio, hay una desconexión. ¿Me hago entender? ¿Hay una qué?
y vuelve y se conecta. Él adentro ya sabe aquí que no es homosexual, pero muy posiblemente por mucho tiempo o por siempre la mano le quede torcida. Pero ya no lo es. Y nosotros llamamos a alguien es por la mano torcida, no por lo de adentro. ¿Cuántos están acá? El diseño original no está afuera. ¿Está dónde? Y cuando está adentro, ahí sí se manifiesta ¿dónde? Okay. ¿Será que dos semillas que son similares, supongamos que la semilla de papaya y de aguacate son igualitas? ¿Cuándo sabe usted que es semilla o aguacate? Hasta cuando vea el fruto. Entonces todo está ¿en dónde? Adentro. ¿Y cómo viene el cambio adentro? No basta con querer para hacer. Debe haber una conciencia, convicción, sí, listo, aquí estoy. Ahí empieza a darse eso, el nuevo camino. Entonces estar en Cristo Jesús es tomar conciencia que aunque tengo la mano torcida, adentro ya se me está enderezando. ¿Quién la escogió? Tengo la mano torcida, pero adentro me está enderezando. Se la voy a traer con mi vida. Fueron alrededor de, voy a ser real, 5 años con la pipa en la mano y el versículo en la mente. Candelaria, Bogotá, 1 cuadra antes de la Luis Ángel Arango. Terminé casi medio en peloto y me agarré con Dios. Ana María tendría 2, 3 años. Me agarré con Dios. Porque mi fuerza interior me decía, no suelta el versículo. ¿Cuál era el versículo? ¿Quién se acuerda? Bienvenidos a bordo. Fueron 5 años, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ese solo versículo explotó todo adentro después de que hizo lo que tenía que hacer sin ayuda de nada. Pero era duro, porque mi esposa estaba viviendo una realidad fuerte. Una realidad que no implicaba que llegara el que le había robado platica del sueldo para irse a consumir, que dejaba la niña ahí y ella trabajando turnos de noche y llegara yo y, mi amor, bienvenido. Eran choques fuertes, ¿verdad, amor? Entonces llegó un día donde voy por la Cande y me agarré. Hágale pero no suelte. A grito entero, casi medio en peloto. Le dije de todo a ese Dios. Le dije todas esas frases, todas, a grito entero. Cuando volteé a mirar, llegó una panel, todavía existían las paneles, policía, y era tal mi catarsis, que ningún policía se atrevía a acercarse. Y yo no estaba armado ni nada, tenía una Biblia aquí atrás, siempre andaba con la Biblia. Hijo de tantas, ¿cuál que versículo? Como usted no está aquí, mire cómo estoy, mire cómo estoy. Lo que yo no sabía era lo que él estaba haciendo adentro. Me dejaron ahí. Y empecé a bajar, se vino el agua hacia la Plaza Bolívar. Y vino esa frase interna. Me dijo, pues si quiere deje de pensarlo. Usted puede hacer lo que quiera. Pero yo entendí que si dejaba de pensarlo, fluían demasiados pensamientos. ¿Demasiados qué? ¿Usted no tiene una voz interna? ¿A usted no lo vive acusando su voz interna? ¿A usted su voz interna no le dice primero que qué bueno y luego que qué malo? ¿O le dice vaya y haga esto y después de que lo hace esa voz es la que lo dice? ¿Y por qué lo hizo? ¿No? ¿Esa voz interna? Científicamente esa voz, ¿qué es? Todo eso lo vamos a trabajar acá. Hay respuesta. Bíblica y científica. Hay respuesta. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa sensación? ¿Cuál es ese sentido? Hay una respuesta.
Porque el Señor Dios Todopoderoso, el Dios del universo, no el Dios de una religión, el Dios creador de todo lo creado, no el Dios de una religión, ha dicho: no más excusas, no más pretextos. Si yo os amo como os he amado, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque después de un servicio dominical, después de un tiempo tan lindo como el de hoy en esa alabanza donde salimos de estructuras, de todo, no sé si este mensaje te esté aportando o no. ¿Por qué tú a mitad de semana andas? Porque te autointoxicaste. Aunque oraste, leíste la Biblia y meditaste, te autointoxicaste porque no eres consciente de lo que se mueve dentro de ti. Y vives autocondenándote porque otra vez quieres volver allá y otra vez quieres hacer eso y otra vez esto y volví a Rey, y no has podido ni has querido tomar un verdadero control y gobierno de tu ser. Y lo primero es: esto es lo que soy, ese es tu punto de partida. Listo. Perdón, ¿ha bajado Dios a darte juguete? Pues sí, estamos pagando consecuencias de nuestros errores. Pero te vas a quedar ahí siempre. Te vas a quedar ahí siempre. Ok, y con la actitud que has asumido ahorita, en este momento, ahí donde estás, con esa actitud, ¿vas a poder salir de ahí? ¿Va a cambiar eso? La actitud que asumiste hacia esa persona, ¿eso ayuda a que haya un verdadero cambio? No. Porque lo que está haciendo de pronto es juzgar, condenar, criticar. Y no ayuda. ¿Sí? Entonces, estar en Cristo Jesús es el recorrer el nuevo sendero que está en mi mente, en mi interior, en mi cerebro. Son, mírame acá, nuevas conexiones neuronales, una nueva enseñanza desde el interior, del ser, más allá del intelecto y el concepto humano. Y si el intelecto y el concepto humano ha estado atado a sensaciones, a sentidos extraviados, Él en silencio, Él en secreto, ha estado haciendo en ti algo que pronto saldrá a luz. ¿No lo verás? Sí lo vas a ver. Espera, siéntate y escribe la visión para que todo el que la lea corra en ella. ¿Que no va a suceder? Sí va a suceder. Pero entonces el punto aquí es: ¿dónde estás? Eso no se puede conceptualizar, pero sí se puede saber. Si yo estoy en esta realidad, ok, decide salir de ahí. Cuando tú decides salir de ahí, la realidad no cambiará, pero tú vas a empezar a conocerte. El tema no es que cambie la realidad, diga: la realidad no debe cambiar. Ahora sí entiendes el título: cambiar sin querer cambiar. Pero si te das cuenta que tu cerebro te dice: no juego, o cambia la realidad o no creo en Dios. Haga lo que quiera. Perdón, ¿cuánto lleva ahí? La realidad está igual y hasta peor. El problema no es la realidad, es mira cómo te tiene la realidad. La realidad no, tú. ¿Cómo te intoxicaste con esa realidad? Autointoxicado, y no dejas de practicarlo. Perdón, ya se volvieron enemigos los dos esposos, padres e hijos. Y te voy a decir que en un proceso verdadero de liberación, en transición, eso será necesario. Diga conmigo: es necesario. Diga conmigo: es necesario. Diga: es necesario. ¿Quiere verlo bíblicamente? ¿Qué dijo Cristo? Yo no he venido a traer ¿qué? Yo no he venido a traer ¿qué? Tardes armoniosas donde papá y mamá jueguen a la rueda de pánica. No. Llegó la verdad. Ahora en esa casa ¿qué? ¿Qué dice Cristo? ¿En esa casa qué? ¿Sí? ¿Le da miedo a su cerebro decir eso? Porque usted solo quiere que le sucedan cosas buenas, pero no quiere conocer y vivir la verdad. Usted quiere estar entre el bien y el mal. No más. Salir de ser malo a ser bueno. Es que mi hogar es malo. ¿Qué es lo que quiere usted? Un hogar bueno. Ok, hágale.
Pero ese hogar bueno está en la verdad. Muy posiblemente sí, o muy posiblemente no. Conectados, iglesia, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mírelo acá. El reino, la verdad es una ley y la mentira es una ley. En el sistema hay una ley y en el reino hay una ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? Algo que se cumple. Ok, aquí en Colombia no se cumplen las leyes. Aquí en Colombia las leyes se hicieron para violarlas, infringirlas. Pero por cultura, cuando hablamos de lo espiritual, ahí está el tema de Pablo. Esa obra de la carne está sujeta a una ley, que su final es esto, pero más que físico es espiritual. La obra de la carne está sujeta a la ley. Versículo 3, Gabriel. Porque lo que era imposible para la ley, la del sistema, la del pecado, por cuanto era débil por la que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se la comparto desde donde la he podido interpretar y puede tener su propia interpretación y la de otros. En la ley del sistema, en la ley del pecado y de la carne, es imposible vencer o salir de esas conductas o comportamientos habituales del sendero predeterminado. Si aquí hay un sendero que es una ley, si usted por conexión, por ley, ¿qué es ley cerebralmente? Que usted se levanta y su cerebro ya le dice, cuando yo era adicto, mi cerebro me decía, un bareto. Hay dos baretos claves para un consumidor de marihuana: el de la mañana y el de la noche. Yo recorría hasta 20 cuadras por el de la noche. ¿Más? Eso era sagrado. Ok, usted dice, ¿por qué habla de eso, Martín? Para usted, ¿qué es sagrado? Que sabe que es vicioso, nocivo y contrario, pero se volvió fundamental. ¿Qué es? Usted salir de ahí nunca lo va a hacer hasta que de adentro salga de esa ley. Es una ley y usted no puede violarla. Por eso, aunque quiere salir, no lo hace. Porque es que ley. Es ley que usted cantaletea a su marido aunque la esté tratando bien. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa? ¿Me dio cara de qué? No. Ahora me dijo mentirosa. Ay, se queda callada y me quiere pendeja. Es una ley. Y la esposa misma o la persona misma por dentro está diciendo, ¿por qué actúo así si no quiero? Es ley. Es ley. Entonces, es imposible salir de ahí. ¿Sí? Jesucristo trae el nuevo sendero. El que está dentro de mí primero. Es la conexión interna. Y la conexión interna, cuidado con esta frase, es una conexión eterna. Cuando usted muere, según las conexiones neuronales que hay, ¿ven qué pasa con el cerebro cuando usted se muere? El cuerpo se muere. ¿Qué pasa con el cerebro? Se lo comen los gusanos, pero su alma se va al lugar donde usted siempre estuvo. Por eso no puede haber más martirio que el que murió por un infarto en medio de una borrachera. Llevaba muchos años, tenía cirrosis y ¡tú! ¿Para dónde se va el ser verdadero, el alma? ¿Para dónde se va? A querer seguir consumiendo ¿qué? Lo que se llevó en los sentidos, las sensaciones. Y allá, ni en el cielo ni en el infierno, venden aguardiente. Si la mujer queda con la sensación de la cantaleta,
allá no va a encontrar marido para cantaletear. Es un ejemplo como así, pero para allá te vas. Por eso es una construcción. Es la oportunidad de que tú vengas a ¿qué? A reaprender, desaprender, borrar, desconectar para volver a conectar. Eso es lo que es Jesús. Es esa nueva enseñanza que va más allá de conceptos, intelectos, razones y teología bíblica. ¿Sí? Es una conexión interna. Hoy yo podría decirle a alguien, ¿tú eres consciente que por gracia y por proceso te estás desconectando? ¿Quién puede ser consciente de que ha sido desconectado? No, conciencia, real. No me alce la mano ahí, amén, mentiroso. Porque es que desconectar es, le voy a hablar de mi testimonio, pero no tiene que ser así. ¿Cuándo Martín fue desconectado? Esquizofrenia en 2º grado. A ver, esto no es aquí con pañitos de agua tibia. Esto no es dejar de hacer mala cara. Hermana, eso es del diablo. Eso es de Dios. Aquí tiene que haber un ¿qué? Un corazón contrito, humillado. ¿Una qué? Un quebrantamiento al espíritu quebrantado. Conexiones quebrantadas. Y llega un momento que la ciencia le llamó a eso locura. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y fue provocado por un divorcio, por una crisis financiera, por la muerte del ser más querido. ¿Provocado por qué? Y yo quiero decirle, es la bendición más grande que ha podido suceder en su vida. ¿Por qué? Porque va a volver a conectarse con la conexión interna y eterna. Ahora sí va a entender su cerebro, va a gestionarlo, va a evolucionarlo y va a salir adelante. ¿Aló? Pero tiene que haber ¿una qué? Crisis, diga crisis. Alguien me podrá decir, Martín, yo llevo 10 años en crisis. Sea consciente. ¿Qué es eso? Sea consciente. Mientras tanto podrás estar en un tratamiento médico, psicológico o no sé, pero hágalo. Sea consciente de lo que está sucediendo. Es porque todos nacimos ya con conexiones específicas que han contaminado nuestro ser. ¿Sí? Versículo 5. ¿Sí? ¿Es el 5? 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo me desconecto del sistema y me conecto con el reino, soy libre internamente, aunque externamente siempre el sistema va a gobernar. A ver. Perdón, deja de existir dentro de mí y afuera las sustancias psicoactivas. Yo soy un consumidor pasivo. ¿Están vendiendo en la olla droga? Entonces la realidad sigue igual. ¿Dónde hubo un cambio verdadero? Una desconexión. Aunque por allá se escucha una voz y un porrito. Cada vez es más. Un porrito. Pero ya no hay una sobredosis de endorfina. No hay una sobredosis de dopamina, de adrenalina, de aún cortisol. No hay una sobredosis de esas sustancias que aunque yo no quiera, se levantan y me dicen, va. ¿Alguien ha experimentado eso? Que es a lo que la religión le dice, te poseyó un demonio. Estás todavía muy lejos de eso. Dios nos guarde de algo así, porque esa es la pérdida total de todo. Pero primero está acá. Entonces Él nos está dando una oportunidad, nos la dio toda. Conócete a ti mismo. Eres tú. Entonces yo tengo el cambio adentro sin haber querido cambiar, pero afuera todo sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que es posible que esa persona siga con la misma actitud tóxica, pero tú ya no produces cortisol. No lo produces. Porque eres consciente.
no produces lo que no debes producir. Versículo 5, Gabriel. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en las qué? Ok, muy bien. Un versículo de la Biblia en mi mente, constantemente. Un versículo de la Biblia en mi mente, constantemente, desconecta al ser del sistema y lo conecta con el reino. Un versículo. La meditación espiritual, auditiva, consciente, no tiene ninguna intención ni ningún propósito alguno. Solo el versículo en la mente. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué es eso? ¿Qué es un versículo en la mente? Un versículo sin interpretarlo, sin conceptualizarlo. Léalo, por favor. ¿Qué es lo que necesita una nueva conexión? Fuerza, madurez, crecimiento, fortaleza. Es un deseo contra otro. ¿Qué es lo que lleva a que un deseo gane? Que tú lo alimentes. Pero si tú coges el versículo, a ver, le voy a poner el ejemplo. Mira el ejemplo cuál es. Tú coges el versículo, escúchame, y lo colocas ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Está el versículo, sí o no? Y lo está meditando. Pero adentro, consciente o inconscientemente, Juan David, hay una voz que le dice: Señor, y que ya venda la moto y compre un carro. Y que y todo eso se puede dar. Pero el versículo no fue diseñado para que usted venda la moto y compre un carro, ni para que el otro cambie, ni para que el otro suba, ni para que el otro baje. El versículo fue diseñado. ¿Para qué fue diseñado el versículo? ¿Para qué? ¿Para qué fue diseñado el versículo? El versículo fue diseñado para que te desconecte del sistema y te conecte con el reino. ¿Cuántos están acá? Ahora sí yo no lo voy a decir. La puede creer. ¿Quieres venir también? Ven, vamos. Vas a ser famoso. Mira, belleza. ¿El versículo para qué está? Para que te desconectes. ¿De qué? Para que te desconectes ¿de qué? De lo que dijo Pablo: allí donde está tu tesoro y tu riqueza, allí estás tú. Si te das cuenta que te has querido desconectar de eso y no has podido, ahora coloque el versículo ni siquiera para desconectarse. Coloque el versículo ni siquiera para desconectarse. Simplemente ¿para qué? Para colocarlo. ¿Ya? Entonces, bajo ese orden de ideas, mi llamado personal, ¿cuál es? Llevar esto a las naciones. Pero 13 años, pastor, ¿y cuántos hay aquí? 20, 25. Entonces, venga acá. ¿Cuál va a ser mi enemigo número uno para que yo no cumpla la misión de poner a toda la humanidad con un versículo en la mente por mi llamado? El problema no es que hoy hayan solo 20. La manera como yo permito que mi cerebro me diga hoy lo que estoy viviendo. Entonces yo puedo salir hoy normal, no positivo, no motivado, no emocionado, pero tampoco solo 20. Y yo que voy para las naciones. ¿Pero para cuáles naciones? Y yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Intoxicándome. Y luego termino culpando a los que se fueron. Claro, hasta orando en contra mía deben estar. Ay. ¿Me hice entender? Entonces no es lo que suceda. ¿Qué sucede cuando usted coloca el versículo en la mente? Colócame por favor en Timoteo,
3:16, segunda carta de Timoteo 3:16. ¿Qué sucede cuando usted coloca un versículo en la mente? Solo el versículo en la mente. El versículo en la mente aquí ya se convierte en espíritu. Entonces, el versículo en la mente tiene el poder para enseñar, redarguir, corregir e instruir, pero sin conceptos ni intelecto. Ay, ojalá estén ya listos para esto, lo que le estoy diciendo. La mente todo lo quiere interpretar. ¿Y cuál es el único enemigo? La mente, las conexiones. Entonces la conexión de odiar sigue ahí, pero adentro, por debajo de esas conexiones, está fluyendo una nueva enseñanza. ¿Está fluyendo qué? Ok, muéstreme un solo pasaje bíblico donde se muestre que Dios cambió a alguien en un momento. Cambia, Jamie. Nunca. Muéstreme un ejemplo. A ningún ser humano, ni profeta, ni ungido, ni a nadie existe un registro bíblico que haya cambiado su conducta en un segundo. Le colocó un riñón, lo resucitó, le colocó ojo, le colocó un pulmón, lo levantó de ser paralítico, pero nunca el sistema de gobierno central cambia en un segundo. Es un proceso de conciencia. ¿Un proceso de qué? ¿Qué es conciencia? Ser enseñado, redarguido, corregido e instruido por Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. Y si está hablando de espíritu a espíritu, ¿su mente qué? No entiende nada. Su mente no entiende nada. Ok, venga acá. Estoy terminando. Su mente no entiende nada, pero su realidad sigue igual. Usted decide. Ahora sí les presento la fe. Es un versículo en la mente. Ahí. Y en la mañana de pronto los 11 capítulos, pero no como cotorras. El Señor es mi pastor, no me faltarán lugares dedicados para descansar. Ya va, mijito, ya le sirvo el chocolate, un momentico. Ay, me hizo perder, si ve, hijo de madre. Váyase sin desayuno, muérgano. ¿Dónde iba Espíritu Santo? ¿Dónde? Un solo versículo bastará. Bajo ese orden de ideas, yo tengo que ir aterrizando lo que Él me dio. Yo tengo que ir aterrizando lo que Él me dio. Y creo que lo que Él me entregó tiene que ver conmigo mismo. ¿Cómo es que me llamo yo, Carlos? ¿Me colocas ahí, por favor? ¿Cómo me llamo yo? Yo me llamo ¿cómo? No, colabórame, Carlitos. Yo me llamo Martín Erauz Ávila Calderón. Eso soy yo. ¿Cuáles son las iniciales de mi nombre completo? MEAC. ¿Sí? ¿Cuántos vieron al Correcaminos alguna vez? ¿Vieron las tiras cómicas, los muñequitos? El Correcaminos. ¿Quién perseguía al Correcaminos? El Coyote. Y todo lo que él compraba para cazar y matar al Correcaminos, ¿dónde lo compraba? Ajme. Ávila, Ávila Calderón, Martín Erauz. Al revés. Entonces entendí que al revés, todas mis estrategias eran como las del Coyote. El Correcaminos siempre me iba a seguir recorriendo caminos. El Correcaminos no es coincidencia. Voy a seguir recorriendo los mismos caminos si sigo comprando en Acme. Entonces dije, no, yo soy MEAC. Y es más, quédese quieto. ¿Qué es MEAC? Leámoslo así. Méase. Méese. Cuando un perro orina, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Para qué orina un perro? Para marcar territorio. Carlos, el Señor nos decía a través de Carlos el miércoles pasado, tú tienes que volver a gobernar tu huerto, tú tienes que volver a orinar tu huerto, tú tienes que volver a mearte en tu cuerpo. Ay, pastor, ahora sí se volvió loco. Suéltala, Carlos. ¿Qué significa MEAC? Meditación,
espiritual, auditiva, consciente. Ese soy yo. El que lo quiera recibir, viene de Dios. Cuando usted entra a meditar espiritualmente, ¿qué es meditar espiritualmente? Querer conocerse a sí mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces usted va a tener ¿qué? Una cantidad de voces. Entonces, ¿por qué la medición espiritual debe ser auditiva? Aquí está el versículo. Medito espiritualmente, entro a mi vida con un versículo para que yo sea MEAC, meditación espiritual auditiva consciente. Esta es mi marca personal con la que voy a ir a trabajar. ¿Cierto, Brandon? Les presento a mi director operativo allá de todo eso que hay que hacer. Esto es. ¿Sí? De pronto algún día voy a vender las chaquetas MEAC. ¿Por qué no? Porque con la chaqueta que usted me compre, yo voy a ir a sacar de las calles a alguien. Y el día que dé un taller en el Movistar Arena, los 1,000 de adelante en platea van a pagar 20 millones por estar ahí. Los 3,000 siguientes, 15. Y los 1,000 de atrás, 10. ¡Ay, pastor, si todo es gratis! No, con eso es que voy a comprar la montaña para sacar al que debe salir de donde debe salir. Entendí. Dejé de ser religioso y voy a conquistar lo que es mío. Nunca le había visto esa cara, parce. ¿Y para qué la cambia? Sea usted, parcero. De frente. Sea usted. Sea usted. Este sitio fue diseñado para que usted sea usted. Ojalá un día nos grite como lo grita Él en la casa. Ese día empezará a ser libre. Sea usted, sea usted. Aquí no venimos a ser hipócritas. Dios no está en un lugar, Dios está en usted. Y lo único que no le deja encontrarse con Dios es la mentira que usted hizo de Dios, la idea que tiene de Dios, la idea de que Dios va a bajar y va a hacer todo por usted. No, mamita, papito, le toca a usted hacerlo. Y el poder ya está en usted. El poder está en usted. Créame que sí, está en usted. Lo que pasa es que hay malas conexiones. ¿Tienes que volver a hacer qué? Entonces el eslogan sería: desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Conexión interna, conexión eterna. Amear. Si amear sería medite espiritualmente, auditivamente, de una manera radical. Mear. Amear. Pues por lo menos los hice reír. Me hace. Meditación espiritual, auditiva el versículo y consciente. ¿Qué es auditivo? La primera parte de que usted coja el versículo, ¿sabe qué va a pasar? Esa voz le va a decir de todo. Ay, sí, seguramente que con ese versículo va a salir de donde usted sabe que hemos estado. Acéptela, déjele que hable, déjele que hable, déjele que le hable, déjele que le hable, déjele que le hable. Si quiere contestarle, pues tómese un tinto con esa voz. Si no, déjela que hable, déjela que hable, déjela que hable. ¿Sabe quién es esa voz? Usted. Pero no, yo no sería capaz de todo eso lo que dice esa persona. Esa es la conciencia que usted necesita. MEAC. Meditación espiritual auditiva consciente. Un solo versículo. Colóquese sobre sus pies. El Señor les continúe bendiciendo. Y gracias por estar ahí. Nos vemos
Viajo para AIPE mañana, voy para AIPE esta semana, allí en AIPE. Ve, no sé si han estado conectados, con que haya estado conectada una sola persona. A ver, ¿quién? AIPE, no veo a nadie de AIPE, no hay nadie de AIPE, yo llamaré ahora. Entonces, esta semana voy a estar en AIPE, el miércoles hay continuidad de un tremendo mensaje a través del siervo Carlos y nos vemos de hoy en 8. Vamos a trabajar a profundidad el hombre interior. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren desintoxicarse de cortisol? Ok, el problema suyo es que está intoxicado de cortisol, por eso siente todo lo que siente, por eso su gastritis, por eso su colon inflamado, por eso el estrés. El productor del estrés se llama cortisol. Familia, nos vemos dentro de 8 días, por favor, adelante y sigan su proceso. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.